Hola a todos. Gracias por la invitación para estar aquí en Colombia y que sepáis que siempre que me invitéis estaré aquí porque se está convirtiendo en mi segunda tierra, en mi segunda patria. Me encanta, sois una gente súper agradable, sois una gente súper cariñosa y volveré siempre que pueda. Yo soy Iago Hansen, soy hacker, ya lo dije ayer. Como hacker, mi especialidad, como decía Mónica, es hacking Wi-Fi y también hacking RF, que es radiofrecuencia. Aunque realmente mi especialidad dentro de radiofrecuencia sigue siendo Wi-Fi, porque hay muchas formas de ver la señal. Hoy voy a explicar y voy a demostrar cómo son las redes Wi-Fi. Mi charla va sobre un trabajo específico, algo que se puede hacer sobre redes Wi-Fi, pero básicamente, en un principio, os voy a comentar cómo funcionan las redes Wi-Fi, cómo podéis ver las redes Wi-Fi, cómo podéis analizarlas, cómo podéis saber las redes que hay alrededor y todas esas cosas en un sentido, como decía Mónica, en un sentido práctico. Voy a empezar, como siempre lo hago, proyectando un vídeo que evidentemente no tiene nada que ver con la charla, pero siempre es mi forma de empezar la charla. Entonces, ahí va. Ahí va, cuando quiera ir. Vámonos. Audio. How many had to bleed for your luxury? From slavery, no justice means no peace. Human, not corporate entity. It's a prison business or penalty. Impunity is what you get when you own the banks and jets and vets. Homeless vets, roam on the streets, PTSD and nothing to eat. Was a military really work for us? It was a corporate interest. What it was, I don't give a fuck. But please tell us in this situation, don't get it cuss. Cause it's fucked up to the profit of murder, of service, colonial, merchants, transnational movement, the protest of students, the X-Men, the mutants, those disenfranchised youth that are still digging for the truth and are still reaching for the sun because none of this is power like can I do time will come. This is inception, paradigm expansion. Do you really want a revolution? Give me a gun, and rob a motherfucking bank. Give me a bank, and rob the whole world point blank. Society, F society, F society, F society, F society, you fuck this society. People are waking up, consider yourself the wrong one. My name is. Bueno, esta siempre es mi forma de empezar. Siempre empiezo con algún vídeo para romper un poquito ese miedo. Vamos a empezar con la diapositiva. A ver. Aquí estamos. Vale. Bien. Vamos a hablar de Wi-Fi, vamos a hablar de filtración de datos y vamos a ver qué es filtración de datos. Vale. Esto es un pequeño resumen de mi currículum. Fundador de Mundo Hacker, trabajo para servicios de gobierno, servicios de inteligencia, militares, policía, etcétera, etcétera, y me dedico a hacer mi trabajo, lo que sé hacer, que es interceptación de comunicaciones Wi-Fi, pues intentando siempre buscar a la gente mala. Eso es lo que suelo hacer en mi trabajo. Entonces, desarrollo herramientas y facilito el trabajo pues, a los medios de seguridad del Estado para que puedan coger a esos malos. Eso es gran parte de mi trabajo. ¿Qué voy a hablar hoy? Principalmente la herramienta que voy a mostrar es una herramienta de exfiltración de datos. Vamos a ver qué significa esto. Exfiltración de datos es el acto de extraer y transferir información de sistemas informáticos de computación sin
autorización de los propietarios. ¿Qué significa esto? ¿Para qué se utiliza esto? Normalmente se utiliza en robos de información, en volcados de información. Pueden ser más legales o menos legales, porque hay veces que gobiernos necesitan sacar información sin que sea detectado que se está robando información, pues puede ser en caso pues, de lucha entre gobiernos, etcétera, etcétera, pues necesitan sacar información de algo, de un gobierno, y poder llevársela a otro sitio sin ser detectados. Eso es muy importante. Para eso se utilizan herramientas que se han creado específicamente para eso. Se han creado para poder extraer esos datos y que nadie, ningún sistema que esté escuchando, sea capaz de identificar que se está robando, se está sacando información de un sistema informático. Eso es lo que desarrollo. Entonces, ¿qué se necesita para la exfiltración de datos? Pues se necesita evidentemente acceso físico a la red donde están esos datos, que puede ser una red local, una intranet, etcétera, etcétera. Necesitamos tener acceso a esa red. Entonces necesitamos a alguien que esté infiltrado dentro de las instalaciones donde queremos robar esa información. Bien, ¿para qué se utiliza? Normalmente, de forma más o menos legal, para extraer información, robar información. Y necesita políticas de prevención de extracción de información para intentar evitarlo. Eso significa un sistema seguro, un sistema militar, por ejemplo, tendrá cortafuegos, tendrá DLPs que se llaman, que su labor es intentar detectar que se están extrayendo datos del sistema. Y nosotros, nuestra labor como hackers será intentar evitar que esos sistemas creen alertas o alarmas y que informen de que se están extrayendo datos. Para evitar esto, utilizaremos sistemas especiales para que no sean detectables. En sistemas corporativos y gubernamentales, extraer información, evidentemente, es muy difícil. No es nada fácil, porque nos lo ponen difícil, ese es su trabajo. El trabajo de la gente que se encarga de la seguridad es evitar que nosotros podamos extraer información de su sistema. Y para eso ponen medidas muy fuertes. Se ha usado estas técnicas de filtración de datos en gran cantidad de robos de información que se han producido en los últimos años. Información que ha acabado en Wikileaks, información que ha sido robada a la NSA, ha sido robada a la CIA, a otras agencias gubernamentales. Se han utilizado técnicas de exfiltración de datos. Porque, lógicamente, no me puedo meter en una instalación gubernamental con un pendrive, pincharlo, sacarlo y salir con el pendrive en el bolsillo y traspasarlo a otro sistema. Eso, evidentemente, está muy controlado. No hay acceso físico, no hay acceso a pendrive, no hay puertos USB disponibles, se cierra absolutamente en estos sistemas gubernamentales y corporativos, se cierra cualquier posibilidad de extraer información y sacarla del entorno, de su entorno natural. Entonces, para eso ponen todo tipo de herramientas, filtros, cortafuegos, etcétera, etcétera, para evitar que podamos hacerlo. Sin embargo, nuestra labor es intentar hacerlo. Hay métodos tradicionales para exfiltrar datos, o sea, la técnica del pendrive, la técnica de hasta sacar fotografías de una pantalla de ordenador con esa información, imprimir documentación, enviarla por correo electrónico, por redes sociales o enviarla mediante sistemas de exfiltración, como puede ser ocultar esa información que estamos extrayendo en paquetes de red que no están destinados a tal fin. Vamos a poner un ejemplo. El protocolo DNS. El protocolo DNS en redes, en TCP/IP, significa que yo quiero saber la dirección IP de un servidor, ya sea Google o ya sea el que sea, y el protocolo DNS lo que hace es una traducción de un nombre de dominio a una IP. Y para eso está determinado. Tiene otras posibilidades, como por ejemplo definir nombres de dominio, contradirecciones IP, etcétera, etcétera. Pero esa es su finalidad. Si yo cojo y lo que hago es, dentro de ese protocolo DNS, dentro de una consulta DNS legítima, normal, cojo y meto un documento, o lo parto en trocitos pequeños y meto documentos en consultas DNS, los cortafuegos que tiene el gobierno, los cortafuegos que tienen las corporaciones, no esperan encontrar sino una consulta. ¿Cuál es la IP del servidor Google? ¿Vale? Entonces, esos paquetes en muchos casos no los van a revisar,
los cortafuegos no van a ser capaces de encontrar información dentro de un paquete DNS o ICMP, un ping, por ejemplo, o una RP. Se utilizan para exfiltrar datos. Ocultamos información dentro de ellos y la sacamos en paquetes que no están destinados a transportar payloads o información. Y eso es exfiltrar datos. Esas son las formas más o menos tradicionales que existen para exfiltrar datos. ¿Qué es un cover channel? ¿Qué se entiende por un canal encubierto? La traducción es canal encubierto. Un canal encubierto es un ataque informático a un sistema informático de hardware normalmente que tiene la capacidad de detectar o transmitir información usando sistemas de hardware que no están destinados a transportar información. Vale, voy a poner un ejemplo. Durante estos días se ha descubierto que yo podría sacar información de una embajada, por ejemplo, utilizando simplemente las cámaras de seguridad de la embajada. ¿Cómo? Si consigo controlar el hardware de la cámara de seguridad de la embajada, las cámaras de seguridad buenas, de calidad, normalmente tienen un montón de LEDs, alrededor un anillo de LEDs infrarrojo, que sirven para iluminar en la noche. Es una luz invisible, es luz infrarroja, es invisible para el ojo humano. Si yo consigo controlar la cámara y consigo hacer parpadear esos LEDs a una frecuencia determinada que sean capaces de transmitir de forma digital información y consigo encenderlos y apagarlos muchas veces, y en el otro lado, por ejemplo, tengo un coche que tiene un detector infrarrojo, una cámara infrarroja, estaría recibiendo esa señal lumínica que yo convertiría en información, en datos. Podría utilizar una cámara de seguridad o cualquier otro sistema para transmitir información de una forma que no está prevista en ese sistema. Eso es lo que se entiende como un canal encubierto. Una cámara, una impresora, un escáner, cualquier cosa, un teclado, un cable, cualquier cosa que no está prevista para hacer algo determinado, como es transportar información, lo voy a utilizar a mi gusto para hacerlo. Bien, ¿qué tengo que hacer para no ser reconocido? Pues evidentemente lo que tengo que hacer, oye, micro, subidme un poquillo el micro, porfa. Un poquillo. Arriba. Lo que tengo que hacer, así, lo que tengo que hacer es utilizar técnicas que nadie espera encontrarse. Por ejemplo, ofuscar la información, que es lo que estamos hablando, cifrar la información y utilizar canales indetectables. Eso es lo que tengo que hacer para poder transmitir información de forma encubierta. ¿Qué necesito para hacer lo que voy a hacer hoy? Para poder manejar una tarjeta Wi-Fi de tal manera que yo pueda filtrar datos con ella. O sea, de tal manera que la utilice como un canal encubierto. Significa, voy a utilizar el protocolo Wi-Fi de tal manera que no se espera a nadie que lo utilice de esa forma. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a ocultar información dentro de una transmisión Wi-Fi que no puede ser detectada por ningún sistema. Para ello, necesito una tarjeta Wi-Fi. Yo voy a usar mi preferida en este caso, que es la TP-Link, ¿vale? Una TP-Link, ahí está el modelo exactamente, que es una tarjeta un poco especial porque tiene la capacidad en Linux, en Kali Linux, por ejemplo, de ponerse en modo monitor. Eso significa, poner una tarjeta en modo monitor, una tarjeta Wi-Fi en modo monitor, significa hacer que sea capaz de recibir cualquier cosa que está siendo transmitida aquí alrededor, aunque no vaya dirigida para ella. O sea, puede ser información de vuestro celular transmitiendo al punto de acceso Colombia 4.0. Por ejemplo, si esa información no es para mi ordenador, un ordenador normal no sería capaz de leer esa información porque solo leería la información que fuera dirigida a mi ordenador o a mi celular. Nada más. Esta no. Esta la pondré en modo monitor y recibirá cualquier transmisión de cualquiera de ustedes. Eso es lo bueno de poner una tarjeta en modo monitor. Además es importante que una tarjeta en modo monitor, que no todas lo son, sea capaz de transmitir información.
cualquier tipo de información. No solo la información que va de mi ordenador a mi red Wi-Fi, sino cualquier información seré capaz de volcarla al aire. Eso significa que seré capaz de crear paquetes malformados, que se llama. O sea, paquetes que no los ha creado mi ordenador con el protocolo de comunicaciones, sino que los defino yo a mano. Defino cómo quiero que sea el paquete que voy a transmitir, por ejemplo, que lleve los datos que quiero filtrar y los meteré de tal manera que en un paquete Wi-Fi normal estén los datos ocultos. Eso es lo que sería filtrar datos mediante Wi-Fi. Quedan 20. Luego necesito un Kali Linux y yo utilizo mucho el lenguaje de programación Python, como casi todos los hackers. Es muy cómodo, es muy práctico, funciona muy bien, tiene muchas librerías, muchas funcionalidades y sobre todo, en mi caso, utiliza la librería Scapy, que es una librería que nos permite parsear, formar y transmitir paquetes de casi cualquier protocolo de red al aire o al cable, depende de en qué trabajemos. Es una librería muy práctica para hacer cosas en Wi-Fi. Vamos a hacer, a ver, para que vosotros veáis cómo se ve la señal Wi-Fi en el aire. Lo que voy a hacer es utilizar una herramienta, si consigo abrirla, que se llama Channelizer, que es capaz de hacer un análisis de las señales que hay en el aire. A ver si consigo que arranque. Vale, aquí lo tenéis. Vale, todo lo que estáis viendo ahí son las señales, radiofrecuencia, de las redes Wi-Fi que tenemos aquí alrededor. Como veis, están la mayor parte de ellas en color rojo. ¿Vale? Eso significa que hay mucha cantidad de datos transmitiéndose aquí en el aire por Wi-Fi en este momento. Tenemos las señales desde el canal 1 hasta el canal 13, que están constantemente transmitiendo información. Así es como se vería una señal Wi-Fi ahora mismo en el aire con un analizador de espectro. Ahora vamos a ver cómo veríamos eso de una forma más fácil de entender para una persona. Bueno, vamos a verlo directamente en Linux y así me ahorro problemas. Aquí estáis viendo mi tarjeta de red inalámbrica
interna del portátil es WLAN 0. ¿Vale? Ahora vamos a ver si consigo salir de aquí. Ahí estoy. Veis que acabo de pinchar una segunda tarjeta que es WLAN 6. Ya tengo la tarjeta del portátil y otra más. Y voy a pinchar todavía otra más. Ahora veis, vamos a hacer un poco, a ver si consigo hacer un poco más grande esta pantalla. Vale, ahora veis cómo tengo WLAN 0, WLAN 2 y WLAN 6. Tengo 3 tarjetas Wi-Fi pinchadas en mi sistema. Voy a poner una de ellas en modo monitor, por ejemplo la 2. Esta es otra forma de ver las redes inalámbricas que hay por aquí alrededor. ¿Vale? Tenéis muchísimos puntos de acceso, como veis, muchísimos. Ahí tenéis, por ejemplo, Call 4 privada, Call 40 privada, prensa, speakers. Tenéis un montón de redes inalámbricas, algunas privadas, otras no. ¿Vale? Y estos son, como veríamos con una tarjeta Wi-Fi en modo monitor, las redes que tenemos alrededor. Así es como se vería. Ahora lo que voy a hacer, voy a abrir 2 ventanas al mismo tiempo.
lo que vamos a hacer aquí es, aprovechando la estructura de un paquete Wi-Fi, un paquete normal que viaja por el aire, todo lo que hay en el aire son paquetes Wi-Fi bien formados, lo que vamos a hacer es, aprovechando la estructura de un paquete real, lo que vamos a hacer es ocultar nuestro código, nuestra información dentro de un paquete normal, pero la vamos a cifrar y vamos a hacer que ese paquete vaya dirigido únicamente a un cliente que tiene el mismo programa que está escuchando en otro sitio. Tenemos dos ordenadores, por un lado uno que está filtrando información dentro de una red y por otro lado tenemos otro ordenador que está en el exterior de la empresa, también con el mismo programa, hecho en Python, escuchando la información que va dirigida para él. Hemos aprovechado esa información y lo que hemos hecho es cifrarla para que, aunque alguien estuviera escuchando los paquetes, cosa que sería muy difícil porque los paquetes están mal formados y pocas tarjetas Wi-Fi tendrán la capacidad de leer esos paquetes, aunque los lean, estarán cifrados por dentro de tal manera que sería imposible descifrar el contenido si no tenemos la clave de cifrado. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, cogemos un paquete, que es lo que entendemos como un prop request, que es un paquete que va desde un teléfono, por ejemplo, a un punto de acceso, preguntándole si está ahí a la hora de conectarse a él. Eso es lo que va a hacer un prop request. Le dice al punto de acceso, oye, yo soy un celular y esta es mi número de la dirección MAC, mi número de serie. La red que estoy buscando es Colombia 4.0. Estás ahí, es un paquete normal de cualquier transmisión Wi-Fi. Yo voy a emplear la estructura de ese paquete para esconder cosas dentro de ese mismo paquete. Y lo voy a formar yo mismo, cada vez que quiera. Entonces, cogeré los campos de ese paquete que me interesan y los modificaré, los iré modificando para ir escondiendo dentro de estos elementos, dentro de lo que se llaman Information Elements, que son paquetes de información, voy a meter mi payload, que es los datos que yo procuro filtrar de la red. Vamos a hacer la prueba. Entonces, lo que he hecho aquí es demostraros, por un lado, tendríamos aquí arriba, ¿esto no se ve? No. Subo yo. Por un lado tendríamos el programa, el Secret Chat, que es un programa de chat cifrado y mediante un canal encubierto Wi-Fi que va a transmitir paquetes a un cliente que está fuera. Esto lo estoy haciendo en tiempo real. Entonces, arranco el programa y le digo, le creo un nombre de usuario, Punisher, y un chat room, ¿vale? Una sala de chat. Porque esto es un programa de chat para filtrar datos y van a hablar entre ellos. Por otro lado, tengo otro sistema que está fuera escuchando en Wi-Fi con una tarjeta igual en modo monitor y con el mismo programa, que tiene un usuario que se llama Pepe, está dentro de la misma sala de chat, podemos llamarla como queramos, pero siempre las dos se tienen que llamar igual y puede haber más de 2 personas. Puede haber 5 personas escuchando esta misma transmisión que cualquiera de ellos puede hacer. Si yo le digo aquí, hola, automáticamente le tiene que llegar hola aquí. Pero si hay más clientes, aparte de Pepe y Punisher, está Juan escuchando también en este programa de chat. Juan también recibirá hola. Dirá, Pepe dice hola. Vale. Por otro lado, lo que estoy haciendo es que los dos se sincronicen en el mismo canal de radio. Porque lo que no puede ser es que uno esté transmitiendo en el canal 1 y otro esté transmitiendo en el canal 5. No se escucharían. Entonces, genero una clave, una clave de cifrado AES entre los dos sistemas para que la información que cifra uno, el otro la pueda descifrar y mutuamente así. Ahora hacemos preguntas. Entonces, lo que hago también es enmascarar la dirección MAC de cualquiera de ellos. O sea, cualquiera que entre dentro del programa, su dirección MAC será aleatoria para que no pueda ser relacionado con la tarjeta Wi-Fi que está utilizando. Y no puedan decir, ah, ya sé quién es. Este señor compró el celular en la tienda esta y es un Samsung Galaxy, por ejemplo. Yo lo que hago es falsear la dirección MAC de todos los participantes en el chat. Entonces, a partir de ahí, se ponen de acuerdo con la misma clave de cifrado y cada uno con su nombre. Cuando cualquiera de ellos transmite, bien sea un saludo o un fichero, información, el otro lo escuchará. Fijaos aquí. Me pongo en el primero, este primero, como veis, es Punisher, me pongo aquí y digo, hola.
Y el segundo sistema que está afuera está escuchando hola. ¿Quién dice hola? Punisher dice hola. Si hubiera un tercer sistema con una tarjeta Wi-Fi y el mismo programa, las mismas claves de cifrado y el mismo chat room, también estaría viendo hola. Y cualquiera de ellos puede hablar entre sí, porque en este momento viene Pepe y dice... Diría, hola amigo, ¿estás preparado para transmitir? Y el otro sistema estaría escuchando, hola amigo, ¿estás preparado para transmitir? Y tiene funcionalidades como cualquier chat que le puedes mandar comandos, le puedes decir ping, un ping para ver si el otro sistema está escuchando y está correctamente escuchando. Le puedes pedir, envíame un fichero. Y le puedes pedir, oye, dime cuántos usuarios están escuchando en esta sala de chat. Sistema de chat me dice, he encontrado dos usuarios, Pepe y Punisher, que están transmitiendo en esta sala de chat. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí ya puedo enviar ficheros entre ellos, puedo hablar, ellos pueden hablar, pero lo importante es que están siendo transmitidos unos paquetes al aire que cualquier tarjeta Wi-Fi normal y corriente no los entendería. No podría leerlos porque están mal formados, están mal hechos. De tal manera que la mayor parte de las tarjetas Wi-Fi del mercado tienen sistemas que cuando ven un paquete mal formado lo que hacen es descartarlo, no leerlo, no presentárselo al que esté intentando analizar la información. Por lo tanto, es bastante imposible de encontrar estos paquetes. Aún así, si yo tuviera una tarjeta en modo monitor y me pusiera a escuchar suficientemente en el mismo canal, lo único que encontraría son paquetes mal formados que dentro tienen un cifrado. Y como no tengo la clave de descifrado, tampoco podría saber el contenido. Entonces, así es como funciona. Esto es lo que hacemos nosotros con Python y utilizando la librería Scapy. Vamos a continuar ya y terminamos ya con la presentación. Aquí veis el paquete donde he escondido ese elemento. Aquí veis un poco cómo es el código en Python, que bueno, lo tenéis en un GitHub que lo voy a pasar ahora, ¿vale? Es este, después lo podéis apuntar y si queréis después me podéis preguntar, si no da tiempo, me podéis preguntar el GitHub, donde está ese código para que lo podáis probar utilizando tarjetas como esta, tarjetas Wi-Fi como la TP-Link, por ejemplo, que estoy utilizando. Acordaos que tenemos durante todo el día de hoy el CTF, ¿vale? Donde podéis aprender a hackear sistemas y los compañeros del European Cyber Security Challenge os van a ayudar a participar en CTF. Y bueno, la conclusión de esto es que utilizando un sistema que está hecho para transmitir datos normales entre ordenadores y puntos de acceso o comunicaciones con Internet, lo que va a hacer es malutilizar ese sistema para encapsular información dentro de él. ¿Qué dificultades tiene esto? Pues todas. Porque necesitas un hardware específico, o sea, una tarjeta Wi-Fi específico, unos drivers, un modo monitor, un Linux y un sistema de encriptación. Todo esto lo hace muy complicado, pero a la vez todo esto lo hace muy indetectable. Hay técnicas de antidetección que se han aplicado, que son las que os he contado, y aprovecho para que si tenéis algún tipo de pregunta me la hagáis. Todo esto que os he dicho está explicado en este libro, que es Python 2.11, donde se enseña un poco cómo funciona la tecnología Wi-Fi y se enseña cómo programar en Python sobre la capa Wi-Fi. Cualquier pregunta la atendemos ahora mismo. Gracias, gracias. Hola, ¿está escuchando? Sí. Lo que quería saber es con respecto a la emisión que tú estabas diciendo de los datos. La persona que está físicamente dentro del sistema es el oidor. Ese oidor manda los mensajes en el canal de chat,
pero ¿por qué medio los manda? ¿Por radiofrecuencia? ¿Los manda por Wi-Fi? ¿O los puede, por ejemplo, mandar incluso si hackea lo que tú estabas diciendo, lo de la cámara de seguridad? Entonces, pues no sé cuál es el canal de comunicación del chat a las personas que están escuchando los mensajes ya exfiltrados. Si te acuerdas de la gráfica que hicimos al principio, donde se veía todas las señales de radiofrecuencia en la banda de Wi-Fi, que se veía todas esas transmisiones en Wi-Fi, esto lo que está haciendo es soltar paquetes Wi-Fi al aire, de tal manera que entre los sistemas puedan hablar. Solamente se utiliza para Wi-Fi este sistema. Se encapsula información dentro del protocolo que utiliza Wi-Fi, que es el protocolo 802.11. Solamente. Solamente. ¿Más preguntas? Buenos días. Espera que no veo con la luz. ¿Por Ahí, aquí? ahora. Vale. A ver. Buenos días. Buenos días. A ver. Vale, sí, ahora sí te veo. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo saber si están monitoreando mi red? ¿Cómo sabes si está? Monitoreando la red por medio de Wi-Fi. El monitoreo es pasivo. El monitoreo nunca se ve. Por eso hay que tener precauciones, hay que tomar precauciones por si te están monitorizando. Es muy raro monitorizar todos los canales de Wi-Fi. Acuérdate que son 13 canales. Es muy complicado fabricar un sistema que monitorice en tiempo real y analice la información de 13 canales. No existe nada así en el mercado. Entonces, la capacidad de que te estén monitorizando, porque sí, simplemente porque tengan sistemas de seguridad tipo cortafuegos, IDS, como los wireless IDS, por ejemplo, esa capacidad es muy difícil que pueda existir. Aún así, si estuvieran monitorizando ese tráfico, no va a pasar nada, porque esa información que estoy enviando está cifrada. No van a ver nada que puedan entender. ¿Más preguntas? Pásenle el micro. ¿Vale? Con respecto a lo del chat, la persona que está haciendo la exfiltración de datos, o sea, el que empieza a recibir la información sobre qué protocolos puede recibir, digamos, si va a intentar hackear una red Wi-Fi que se conecta por un protocolo, no sé, una conexión segura a través de 802.1x, tiene capacidad de cifrar ese canal, robar la información y transmitirla, digamos, pues al otro punto por X o Y canal, es capaz de hackear esa red. Si yo creara una red Wi-Fi con mucha seguridad, como 802.1x, podría encapsular información de forma segura y cifrada y sacarla hacia afuera de un edificio. No habría ningún problema. El problema es que en ese caso ya no eres indetectable. En ese caso sí vas a ser monitorizado, porque va a aparecer una red en el aire nueva que no debería existir y que sí que se monitoriza. La creación de nuevas redes dentro de una instalación de seguridad siempre tiene que ser monitorizada. No va a haber nunca una red Wi-Fi dentro de, por ejemplo, un cuartel del ejército que pueda aparecer así por las buenas y que no quede registrada en ningún sitio. Hay sistemas de monitoreo para eso. ¿Aló? Una cosa que no entendí muy bien, ¿tienes que conectarte a una red para poder hacer la exfiltración? No es necesario. No, lo bueno de este sistema es que ni siquiera estás creando una red. No estás creando una red, no tienes que conectarte a una red física, solo necesitas 2 tarjetas de red inalámbrica, pero realmente no se ha creado en ningún caso una red. O sea, realmente son paquetes que un cliente suelta al aire y la otra lo monitorea y dice, es para mí, lo cojo. Este otro paquete no es para mí, lo dejo ir. Entonces, entre ellos mandan paquetes utilizando el protocolo Wi-Fi, pero realmente no se ve, es totalmente invisible. Es imposible monitorear eso. ¿Y cómo sabes? ¿La aplicación elige el canal, elige el WP, el WPA, el tipo de cifrado? Sí, eso lo creamos cuando... Exacto, aquí atrás, ahí lo tenéis. Lo que hace la aplicación, voy a subir un poco. Vale, aquí lo veis. Cuando se arranca la aplicación y se crea el comando, gracias a la línea de comando, que aquí no se ve, pero dice Python, solamente tienes que introducir la tarjeta que vas a utilizar Wi-Fi. En ese caso, antes visteis que creé una tarjeta WLAN 6, la pinché, le dice Wi-Fi Chat, WLAN 6, mi nombre de usuario que es Yago,
o Punisher o lo que queráis, el chat al que queréis entrar, el nombre, que tiene que ser el mismo para todos los participantes y la clave de cifrado que vamos a utilizar. A partir de ahí solo metes esos datos y el sistema lo que hace es precomputar un canal determinado para la aplicación, ¿vale? A ver si lo veis aquí, utilizando la tarjeta Montos en el canal 10 y con esta MAC address, ¿vale? Y la clave de cifrado AES es Monkey. Una vez que has hecho eso, solo ese simple paso, ambos sistemas han precomputado un canal específico para esa comunicación y han precomputado una dirección MAC única para las transmisiones, de tal manera que entre ellos van a hablar. Incluso arrancando el programa si cambiamos cualquiera de esos datos, yo ya no soy, por ejemplo, no estoy en el chat high-res, por ejemplo, sino me meto en otro chat con otro nombre y otra clave de cifrado, la misma aplicación va a ser incapaz de ver a otros chats. ¿Más preguntas? Sí, espera. Buenos días. Sí. A ver, levanta. ¿Hay alguna manera, Ahora. ¿hay alguna manera de evitar luego la exfiltración? O sea, una vez, digamos que si yo tengo una herramienta de monitoreo al interior de mi organización y me doy cuenta que hay paquetes que están siendo cifrados, que son extraños, que digamos, se están descartando de forma frecuente, ¿hay alguna manera luego de evitar esa exfiltración? ¿Cuál sería una contramedida a aplicar allí para ese caso? Es muy complicado aplicar una contramedida contra una herramienta como esta, porque para detectar, ya solo para monitorizar tienes un problema, por el descarte de paquetes mal formados. Ya solo por eso tienes un problema. Pero bueno, si tuvieras un sistema bueno, bien hecho, que monitorizaras y que fueras capaz de monitorizar 13 canales, que eso ya es bastante difícil, bastante complicado, si aún así consiguieras monitorizar ese tráfico y no descartar esos paquetes, sino aceptarlos, el análisis de tanta cantidad de información sería muy complejo. Poner una contramedida contra un sistema así, para mí, que llevo muchísimos años trabajando en seguridad Wi-Fi, os digo que sería muy difícil localizar que se está haciendo una filtración. Tened en cuenta que estas filtraciones son para momentos puntuales en el tiempo. Aquí no, la gente que se dedica a filtrar datos no está todo el día chateando en esta aplicación, sino que a lo mejor lo hace durante 1 hora al día, 7 días, y ya vuelven a cortar y nunca más se les ve. Monitorizar esto es prácticamente imposible. Buenos días. Buenos ¿Sí? días. Sí. Buenos días. En lugar de modificar los frames del protocolo 82.11 para crear un chat, yo puedo modificarlo para que haga un payload y explotar una debilidad determinada, una vulnerabilidad determinada. Sí, de hecho se hace. En el libro que os comenté antes, uno de los capítulos que es interesante es lo que se llama 802.11 fuzzing, ¿vale? Que son técnicas de generar payloads en campos en los frames. 802.11, los diferentes campos que tiene dentro, vamos generando aleatoriamente o no aleatoriamente información que intenta que el sistema receptor rompa de alguna manera porque no espera encontrarse un tamaño determinado o la trama tiene campos que significarían algo para ella pero están mal formados. Entonces sí se puede hacer para fuzzing. De hecho se ha hecho. Ahí en el libro encontraréis ejemplos donde se ha hecho y se ha roto el protocolo 802.11 de algunos fabricantes, de algunas tarjetas de red, gracias al fuzzing. ¿Más preguntas? Sí, ¿me suena? ¿Dónde? Sí. ¿Por acá? Vale, ahora. Sí, buenos días. Buenos días. Si no se está creando una red ni se está utilizando de alguna forma el router o lo que está enviando la señal de Wi-Fi, ¿el alcance de la red depende de las tarjetas que se utilizan entre los dos? Sí, es una buena pregunta. ¿Cuánto sería el alcance de un sistema así? Si yo utilizo básicamente esta tarjeta sin modificar, el alcance sería lo normal de una transmisión Wi-Fi. O sea, teóricamente 100 metros y en la realidad si hay muros y hay ventanas y hay cosas, pues sería mucho menos. Se podrían ser 30 metros o una cosa así. En el caso de meter amplificadores de señal, que se pueden meter a la salida de la tarjeta Wi-Fi, puedes meter un amplificador de 1 vatio, por ejemplo, podíamos conseguir distancias de hasta kilómetros. ¿Vale? ¿Quién lo tiene? Espera. ¿Quién tiene el micro? ¿Ya? Una última y venga.
Vale, última. Luego, si tenéis más preguntas, las podéis hacer fuera, me podéis localizar sin problemas y os contesto. Esta aplicación está hecha para filtrar datos. Como decíamos, en filtración de datos, la parte filtrante tiene que estar dentro del sistema. Esa es la primera premisa, dentro del sistema. También hay otra forma de filtrar datos, que es crear un punto de acceso, enchufarlo, por ejemplo, a un switch de red, a un cable Ethernet dentro de la empresa, conectarlo a la red, crear un punto de acceso invisible que incluso se puede llegar a crear en canales no reales, o sea, canales no estándar. Por ejemplo, si yo quiero filtrar datos Wi-Fi y quiero crear un punto de acceso en una instalación militar, me voy a crear un punto de acceso específico que se puede hacer, yo lo he hecho, que no va a transmitir en el canal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni el 13. Va a transmitir en una frecuencia un poquito más arriba o un poquito más abajo del estándar. ¿Vale? Por ejemplo, si la estándar es 2,4 GHz, ¿vale? Yo voy a transmitir en 2,38. De forma que incluso haciendo escaneos dentro de instalación militar, por parte de Wi-Fi, cuando yo hablo de escaneos de Wi-Fi, en escaneos de radiofrecuencia se vería una transmisión rara, pero en escaneos de Wi-Fi no existiría ese punto de acceso en ningún sitio. Entonces es otra forma de filtrar datos también. Pero bueno, eso es otro tema. Y los que tengáis alguna pregunta más, sin problemas lo podéis hacer fuera. Venga, gracias. Audio Jungle.